Muy buenos días, damas y caballeros. Es un privilegio estar nuevamente en los estudios del evangelista y predicar a todos ustedes el mensaje de Dios. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, el tema de esta mañana es la necesidad de la salvación. En nuestra vida diaria, amados hermanos, llega un momento que necesitamos un Salvador. Si podemos abrir nuestra Biblia en este día, dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo de 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios que es rico en nuestra misericordia, rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. En lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros con Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La necesidad de la salvación. Qué importante es el tema de esta mañana, la necesidad de salvación. Pablo hace énfasis. Aún estando vosotros muertos, dice versículo 5. Muerte espiritual. Resumen, muerte espiritual es el estado del hombre natural o no regenerado que aún se halla en sus pecados, de acuerdo al versículo 1. Ajeno a la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice Efesios 4:18. Dice la palabra. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, no es de Él, de acuerdo a Romanos 8:9. Amados hermanos, la muerte espiritual se prolonga más allá de la muerte del cuerpo. Y es un estado de separación eterno de Dios, en sufrimiento,
el sufrimiento consciente, siendo llamado la muerte segunda o la muerte segunda para el hombre. Ahora bien, dice la palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciera no sufrirá daño de la segunda muerte, de acuerdo a Apocalipsis 2:11. Amados hermanos, la Biblia habla claramente. La Biblia habla claramente de que el ser humano tiene esa necesidad de la salvación. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de acuerdo a Romanos 3:23. La salvación se refiere a la liberación de un estado o condición indeseable. Según la Real Academia Española, salvación es acción y afecto de salvar o salvarse. Dos pasos muy importantes en el ser humano: arrepentimiento y conversión. No se puede convertir si usted no se ha arrepentido. Entonces necesitamos arrepentimiento y conversión. Primeramente miramos el llamado de Dios. El llamado de Dios es muy importante. Él es el que escoge. El llamado al arrepentimiento fue énfasis más grande que tuvo Jesucristo al comienzo de su ministerio, al comienzo de su predicación, y decía así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado, de acuerdo a Mateo 4:17. Y aún el de los apóstoles, diciendo, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio, de la presencia del Señor, dice Hechos 3:19. El libro de Romanos dice así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Dice que la fe viene como producto de oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Es decir, la persona presta su facultad de audición y entendimiento. Vemos el paso número 2, amados hermanos, paso número 2. El milagro es de Dios. Número 2 dice, entonces el milagro sucede cuando Dios pone la sustancia que es la fe, ese pequeño grano de fe. Esto quiere decir que aún para nosotros tomar la decisión de salvación necesitamos la ayuda de Dios. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué? Porque sin fe no se puede tomar la decisión de aceptar la gran salvación que Dios provee. La acción de ser salvos, hermanos, la acción de ser salvos por medio de la fe no es de nosotros. No es de nosotros, sí que es un don de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, de acuerdo a Efesios 2:8. Amigos creyentes, la fe actúa en base de la declaración de Dios por su palabra. Y obra dentro de nosotros para producir en nosotros, en nuestro corazón, esa credibilidad a esa declaración. Es entonces cuando nosotros experimentamos una gran sensación, una gran necesidad del arrepentimiento. Entonces hablamos, el llamado es de Dios, el milagro es de Dios, y entramos al arrepentimiento. El arrepentimiento. Arrepentimiento es un dolor en nuestro corazón, en nuestra alma. Es un dolor por causa de nuestra desobediencia y pecado hacia Dios. Ese
es el arrepentimiento, un dolor muy grande que nos lleva a nosotros a declararnos culpables. Es un dolor por causa de nuestra desobediencia y pecado hacia Dios. Hermanos, cuando alguien se permite a sí mismo el poder escuchar lo que Dios le comunica por medio de su palabra, se ha permitido entrar a un mundo de la fe, a una nueva dimensión. Esa nueva dimensión que podríamos llamarle la fe. Y dejar que la fe funcione, que funcione en el interior de su ser por la convicción. Esa gran convicción en nuestra vida diaria. Esa gran convicción que nos da el Espíritu Santo. Y la palabra viva de Dios. Pero les diré algo. Punto número 4. La decisión es personal. La decisión es personal, hermanos. Cuando hablamos de la decisión es personal, amados hermanos, déjeme aclarar esto. La decisión es personal. Una vez que el Espíritu de Dios, espero que me dé a entender que la decisión es personal, pero una vez que el Espíritu de Dios ha obrado en la vida de la persona que ha escuchado la palabra de Dios, la persona es conmovida, recibiendo la capacidad de hacer un juicio propio, su condición ante Dios y examinarse a sí mismo. La decisión es personal, pero el Espíritu de Dios nos da esa convicción. Amados hermanos, número 5. Hablamos de la presencia del Espíritu Santo. Qué importante es la presencia del Espíritu Santo para que esa convicción venga en nuestras vidas diarias. La presencia del Espíritu Santo. Hermanos, lo dije anteriormente. Me he dado a entender. Sin la presencia del Espíritu Santo, esta persona llegará o tomará la decisión de creer y aceptar. O no creer y rechazar el amor de Dios, mostrado y revelado por medio de su palabra, llegaría a un fracaso total, sin la presencia del Espíritu Santo. Jamás encontraría salvación. Es por eso que la persona necesita de urgencia la gran intervención del Espíritu Santo, antes de una fatal decisión equivocada. Y cuando creemos y aceptamos el plan de salvación, Dios honra nuestra fe y nos concede su adopción como Padre. Dice la palabra, que dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, he dicho, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de acuerdo a Juan 1:12. Habiendo estado destituido de la gloria de Dios por causa del pecado, dice Romanos 3:23, en el arrepentimiento, Dios borra y quita el pecado de nosotros y nos redime, justificándonos por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús, de acuerdo a Romanos 3:22-26. Ahora, amados hermanos, hablamos de justificación. Mencioné esa palabra, justificación. La Biblia dice, amados hermanos, la Biblia dice que somos declarados justos por medio de nuestro Señor Jesucristo, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a Romanos 5:1. Cuando leemos Romanos capítulo 5, versículo 1, aquí se muestra la gracia. La gracia, la misericordia y la bondad de Dios hacia nosotros, hermanos. Como pecadores perdidos y antes destituidos de la gloria de Dios, la justificación es el acto jurídico por la cual Dios como juez declaró justo todo aquel que cree en Jesucristo. Entonces dice la palabra muy claro, ¿quién acusará? He dicho,
¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Praise Jesus, aleluya. Romanos 8:33. Ahora, el paso número 7 lo podemos ver. Santificación. Santificación es apartarnos. Dios nos aparta para el uso de Él. Justificación es ser apartados, especialmente para Dios. Justificación es la consagración de nuestras vidas para con Dios, en nuestro diario vivir. Jesús mismo consagró su vida y se santificó con el propósito de que nosotros recibamos su santificación, o sea, somos santos en Cristo Jesús. La Biblia dice, y Jesús mismo lo dijo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad, dice el libro de Juan 17, versículo 19. Somos santificados por el Espíritu que recibimos de Él. Dice la palabra, y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice 1 Corintios 6:11. Amados hermanos, ser santificado es tener poder y tener la capacidad de consagrarnos para con Dios viviendo, he dicho ser viviendo y haciendo como Dios le agrada. Porque creo que hay que complacer a Dios, así como Dios nos complace a nosotros debemos complacer a Dios también. Entonces, llegamos al final de la gran necesidad, la salvación. Cada uno de nosotros llegamos a cierto punto en nuestra vida diaria que necesitamos un Salvador. Salvación. ¿Qué es salvación? Salvación es un proceso por medio del cual Dios, habiendo iniciado ese proceso, nos ayuda para que podamos crecer en nuestra vida y conocimiento espiritual, a manera que sigamos en nuestro estado de condenación. He dicho, y conocimiento espiritual, a manera que no sigamos en nuestro estado de condenación. Algo que nos vinculaba. Es algo que nos vinculaba o nos tenía ligados a una muerte horrenda. He dicho, una muerte horrenda de fuego eterno, el infierno. Pero el infierno no fue hecho para nosotros. Dice la palabra, pues es preparado para Satanás y sus ángeles. ¡Wow! Amados hermanos, en este día podemos llegar a una conclusión. Una conclusión muy fácil. Gloria a nuestro Padre Celestial por su amor hacia nosotros, habiendo entregado a su Hijo Jesucristo en sacrificio, el cual nos limpia de todo pecado. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre vosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Praise Jesus. Si ahora estamos sabiendo que la salvación es muy importante en nuestras vidas diarias, ahí mismo, ahí donde tú estás, amigo, ahí donde tú estás, híncate y régale a Dios, pídele a Jesucristo, ábrale tu corazón a Jesucristo en este día para salvación. Amados hermanos, la Biblia habla claramente de que el ser humano tiene una gran necesidad de salvación. Por cuanto todos pecaron, eso es lo que dice la palabra. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Amados hermanos, cuando hablamos de la salvación, se refiere a la liberación de un estado o condición indeseable. Amados hermanos, en esta mañana
hago nuevamente la invitación para aquellos que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día. Hoy es el día, mis amigos creyentes, que ahí donde tú estás te hinques, invita a Jesús que venga a tu corazón. Pídele, ruégale que entre en tu corazón en este día. Amados hermanos, gracias les doy a cada uno de ustedes por darme la oportunidad de estar en estos estudios. Que Dios me los bendiga y que Dios bendiga América. God bless you and God bless America.